Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos para todas y para todos. Vamos a comenzar con el abordaje de la obra de Chris Marker, de este director de origen francés, que bueno, su nombre real no es Chris Marker, es mucho más complejo, pero de alguna forma él tomó este término universal, marker, como marcador, resaltador, que de alguna forma también tiene que ver con su pensamiento y su forma de plasmarlo en la pantalla en relación a no a una búsqueda de universalismo, en el sentido de ideas absolutas, de una objetividad absoluta, sino todo lo contrario. Marker va a creer que si las ideas son universales, que las ideas que él va a representar son universales, no es por el carácter absoluto de estas ideas, sino porque tienen en común con el resto del mundo, las suyas y la del resto del mundo, el carácter de ser compartidas, de ser más o menos las mismas, a pesar de ciertas diferencias culturales, civilizatorias, industriales y demás. Por eso mismo es que en su nombre puede entreverse algo de su ideología. En cuanto al surgimiento de su obra, de su carrera como director, bueno, él surge en un movimiento paralelo a la Nouvelle Vague, que lo vamos a conocer, el nombre original es Rive Gauche, ¿no? Que traducido al español sería la margen izquierda, ¿no? El título original del movimiento es la Rive Gauche y traducido para nosotros es la margen izquierda, que claramente está haciendo una especie de connotación a una figura literaria, que es el margen, ¿no? de la figura literaria, lo que se corre de algún lado del texto principal, de lo que entenderemos en su obra es el texto oficial, el relato oficial, lo que viene a desprenderse de las políticas oficiales, del status quo y de los poderes políticos económicos que sostienen una idea de mundo y de relato, y por otro lado la connotación política, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, justamente Chris Marker, junto a este grupo de directores y directoras que forman este movimiento de la margen izquierda, van a ser personas que tienen en común una inclinación política hacia la izquierda. En algunos momentos más proclives hacia lo que sería el comunismo cubano, en otros momentos hacia una especie más de socialismo. En la época de la militancia, en la década del 60 y 70, un socialismo más europeo, proletario, y finalmente una especie de anarquismo terminará adoptando el propio Chris Marker, que en alguna medida se decanta con un cierto nihilismo o con una cierta negatividad generalizada y constante en relación a lo que el mundo le ha devuelto a las esperanzas, no solo de Chris Marker, sino de todos aquellos que apostaron por el triunfo definitivo de la ideología de izquierda, que como sabemos nosotros, en la década del 60 y 70 no fue así, sino que esa experiencia quedó trunca. Bueno, es inevitable que después de este periodo, durante la década del 80 y 90, del mismo modo como pasó con Godard, que hablábamos en la clase siguiente, hubiera un cierto nihilismo, un cierto anarquismo con forma de negatividad, donde parecería que ninguna política, que ninguna ideología puede representar este pensamiento que, bueno, como ya sabemos, representó o de alguna manera hizo piel toda esa generación, no solamente de artistas, sino de obreros, estudiantes, jóvenes, pensadores, que fue la generación del 60 y una parte del 70. Chris Marker fue, miren, no es casualidad, ¿no? Chris Marker fue estudiante de Jean-Paul Sartre bastante antes
de la década del 60, pero él fue estudiante de Sartre y de alguna manera esas ideas existencialistas, socialistas de Sartre, un socialismo más orientado hacia una conciencia individual del ser humano y luego integrado en el cuerpo comunal, muy distinto a lo que se profetizaba o se practicaba en realidad en la Unión Soviética de aquel entonces. Las ideas sartreanas fueron incorporadas por Marker, como fueron incorporadas también en alguna medida por Aimé Barda, que formaba parte de este mismo movimiento paralelo a la Nouvelle Vague, la margen izquierda, como también Alain Resnais. Decimos, Alain Resnais lo vimos como director de la Nouvelle Vague. Sí, en alguna medida Alain Resnais pivoteó entre los dos movimientos, entre este movimiento de la margen izquierda y la Nouvelle Vague. De hecho, Resnais y Marker hicieron juntos una película que bueno, nosotros vamos ahora a mencionar, un documental, y también Marker colaboró en la filmación de la película que ya vimos, Noche y Niebla. Él fue asistente de dirección de Noche y Niebla, y hay algunos patrones comunes que se empiezan a ver en esa película que tienen que ver con lo que Marker va a hacer después. Resnais, como decíamos, pivoteó entre la Nouvelle Vague con algunos estilos adoptados de la Nouvelle Vague, más ficcionales, formales, y Marker fue más puramente de este movimiento llamado la margen izquierda, aunque tiene una película de ficción que también analizaremos. En relación a esto, diferencias entre la Nouvelle Vague y la margen izquierda, estos dos movimientos. Bueno, principalmente lo que tenemos que decir es que la Nouvelle Vague era un movimiento integrado por personas más jóvenes. La Rive Gauche o la margen izquierda está integrado por personas más adultas, lo cual va a tener que ver porque lo que se entiende en la Nouvelle Vague como un espíritu juvenil, rebelde, revulsivo, profundamente preocupado, profundamente no, casi diría obsesivamente preocupado por la modificación de las formas heredadas del cine clásico, pero que debían ser readaptadas. Los cineastas de la Nouvelle Vague hicieron un culto del cine clásico norteamericano y en base a eso, como esos manieristas que recordábamos, se propusieron la ruptura. En lo que es la margen izquierda no tenemos esta cualidad en común. Primero porque estamos hablando de personas más grandes. Chris Marker y Aimé Barda son, sobre todo Chris Marker, ¿no? Incluso Alain Resnais también eran más grandes que Truffaut, que Godard, que Chabrol, ¿no? Entonces podríamos decir que es la parte más madura del movimiento, lo cual iba a decantar en una, y aquí sí, profunda, en una profunda preocupación, pero ya no por las formas, sino por la percepción del tiempo y el espacio en relación a todo lo que se había hecho en el cine hasta ahora, a cómo ellos querían, si se quiere, readaptar o virar el sentido de su propia cinematografía. ¿Por qué? Porque entiende Chris Marker, entenderá, sobre todo Chris Marker como cabeza del movimiento, que las formas de representación del cine son formas asociadas a una percepción en tiempo presente, ¿no? Es decir, cuando miramos una película, entenderá Chris Marker que lo que vemos en pantalla siempre es en relación a un posicionamiento perceptivo en tiempo presente. Quiere decir que el espectador siempre está mirando en la pantalla algo que sucede en presente. Ustedes dirán, bueno, sí, pero cuando hay, por ejemplo, un flashback o un viaje al pasado, o una rememoración de un personaje, lo que vemos es pasado. Bueno, justamente acá viene la crítica de Marker. Entiende Marker que el pasado no existe en las películas del cine construido hasta ese momento, del cine clásico, entendiendo que la forma en la que pasado y presente, supongamos que una película clásica que tiene algunos hechos del pasado y sobre todo está construida en el presente, no se diferencian entre sí
de acuerdo a cómo están filmados y cómo están montados, planificados y proyectados. ¿Qué quiero decir con esto? Como pasando en limpio. Lo que yo veo en pantalla en tiempo presente del relato, de la narrativa, de la ficción de la película, no difiere de cómo lo veo según si ese tiempo es pasado, ¿no? Entonces, cuando un personaje, por ejemplo, recuerda un hecho del pasado, viajamos, se supone, al pasado, pero como lo vemos, es exactamente igual a como vemos el tiempo presente de ese mismo personaje. ¿Sí se entiende? Si no hay un cambio en el modo expresivo, no hay un cambio en la forma de edición, en la plasmación del montaje, no hay un cambio en la manera en que suceden las cosas. Todo sucede como si fuera un presente eterno, como si lo que estuviéramos viendo fuera un presente eterno. Esto es lo que Marker entiende, puede aportar desde su concepción cinematográfica, de alguna forma borrando las fronteras entre el presente y el pasado. ¿Por qué? Porque entenderá que mirar todo en presente no es natural, no es humano, que los seres humanos miramos en presente pero no percibimos en presente, sino que en presente miramos, en presente atestiguamos, en presente interactuamos, pero la percepción siempre se da en pasado, es decir, una vez que pasó el hecho. Es más, ustedes saben que el presente es tan efímero que un segundo después de ser presente se convierte en pasado, y a partir de ahí es que comienza la maquinaria de reconstrucción del tiempo, del verdadero tiempo, dirá Chris Marker. El verdadero tiempo no es el tiempo de la experiencia, eso solamente es de alguna forma para acumular experiencia, para acumular en el depósito de la memoria, pero lo que va a construir el tiempo, lo que va a dar la percepción del tiempo, lo que va a dar la construcción de la identidad humana, no será la experiencia presente, sino será el recuerdo de la memoria. La memoria como mecanismo de reconstrucción de ese presente en el cual yo no puedo, al mismo tiempo que estoy viviendo, no puedo procesar psicológicamente y reflexivamente ese tiempo vivencial y transformarlo en pasado. Difícilmente, vamos a hacer el ejemplo, yo me voy a un lugar con un paisaje totalmente apabullante, digo, por ejemplo, voy al Machu Picchu, es muy difícil, no, es imposible que yo esté generando la experiencia perceptiva que va a quedar en el reservorio de mi identidad emocional, psicológica, al momento en el cual estoy situado y viendo las ruinas de Machu Picchu. Es imposible, eso no surge ahí, surgirá luego, ya comenzará a surgir cuando me voy del Machu Picchu, cuando la experiencia caduca y aparece la memoria perceptiva como construcción del hecho en lo que va a quedar para después, ¿no? Que es lo que es la construcción de la identidad. Bueno, Marker se propone trabajar allí, ¿no? Y lo curioso de lo que vamos a analizar a lo largo de su obra es que lo va a hacer con el género documental. Y esto es fabuloso. Si bien una de las películas que vamos a ver, La Jetée, es ficción, y ya veremos por qué, la única ficción que hizo Chris Marker fue La Jetée, el resto del género en el que va a trabajar esto es el género documental. Un género que hasta este momento había llegado como una de las mayores referencias verídicas del presente objetivo. Es decir, si yo quería ver una ventana objetiva del mundo hasta este momento, debía acudir al documental, porque el documental era lo más cercano a la objetividad, si no la objetividad misma. Bueno, Chris Marker desarrolla el documental, desarrolla un género puramente objetivo, hecho en tiempo presente, como es el género documental, y lo transforma en una experiencia fragmentada subjetiva, ¿no? Donde se activan los tiempos y los espacios subjetivos en experiencias colectivas, que son las que se encarga el documental de abordar.